pero que Dios existe en su realidad de eternidad. Eso es lo que nosotros tenemos que conocer y aprender. Así es que aquí conocemos algo de este Dios maravilloso. Todo lo que Dios es, lo es sin límites ni fronteras. Dios no tiene ningún tropiezo, Dios no tiene ningún obstáculo, Dios es eterno. Nunca podremos llegar al fin de nuestro conocimiento de Él. Como Dios es tan infinito, nunca lograremos llegar a comprender realmente quién es Dios. Por eso a veces la gente, las personas sufren por no saber qué está pasando en sus vidas. ¿Por qué Dios actúa de esta manera? ¿Por qué ocurren estos acontecimientos? Vemos a través de la Escritura los grandes hombres de Dios, cómo les tocó vivir etapas tan diferentes. A un David que es ungido rey, pero pronto comienza una persecución por parte de un rey llamado Saúl. Y su vida corre peligro. ¿Cómo vemos a un hombre como Job dispuesto para celebrar y dedicar tiempo y ofrendas a Dios por sus hijos, pero pronto ocurre una catástrofe tan terrible que pierde a toda su familia, exceptuando a su esposa? Y eso es lo inexplicable de Dios, pero Dios sigue siendo infinito, imposible de que tú y yo logremos captar lo que Dios realmente está haciendo. Dios tiene un panorama mucho más amplio que el nuestro. Dios tiene una vista desde el cielo más amplia que la nuestra, y Dios no solo ve el momento, sino ve todo el transcurso de nuestra vida. Por eso Dios es eterno, es infinito, porque Él puede ver toda la vida de la humanidad. Dios no ve el tiempo, nosotros vemos solo historia, vemos cosas que son perecederas o permanentes, vemos el inicio de una película y el término, y no vemos nada más. Tal vez podemos ver una saga, pero tiene un fin, un inicio, pero Dios no. Dios tiene un principio, no tiene un principio, no tiene un fin. Dios es eterno. A Dios nadie lo creó, Dios ha existido desde siempre. Así es que nosotros ir conociendo a Dios en la etapa de nuestra vida, tengo la certeza que aún partiremos del escenario de esta tierra y aún nos faltará muchísimo por conocer de Él. Así que lo vamos a ver en cada uno de los estudios que vamos a ir viendo. El Salmo 92 dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Este salmo trata de colocar a Dios en lo infinito de Él, pero aunque con estas palabras trata de definir a Dios, es imposible definirlo de esta manera. Pero nos muestra dos palabras que son importantes y que es desde el siglo y hasta el siglo, es decir, tiempo y sobre tiempo. Entonces marca un tiempo de eternidad. Dios es todo cuanto podríamos tener y podemos desear. No hay nada más grande que Dios en tu vida. No existirá jamás nadie más poderoso que guarde de ti como nuestro Dios. No existirá nadie más poderoso en la vida que te lleve en una ruta y en un camino, no solo por este mundo, por el paso de esta vida, sino aún cuando ya partamos de esta tierra. Dios nos guiará hasta su presencia, lo infinito de Dios. Y eso es lo interesante, que nosotros comprendamos que comenzamos nuestra vida en Cristo Jesús y esta jamás terminará. Seremos siempre adoradores. ¿Cuántos dicen amén? No es un tiempo, no, seremos adoradores eternamente. Y si leen Apocalipsis, verán que el cántico continúa y sigue y sigue. ¿Por qué? Porque es algo eterno. Pero nosotros no lo entendemos, el mundo no lo entiende. El mundo quiere vivir el hoy, el momento, el instante. Quiere vivir el pasatiempo del momento, que le traiga algo de placer. Pero eso se termina. Pero con Dios seremos una constante y permanente. Dios es todo cuanto podíamos tener y podemos desear. Una vez que realmente creemos que todo cuanto necesitamos y deseamos se encuentra solamente en Dios, la significación de lo infinito de Dios es sobrecogedora. Es decir, es algo que nos produce tanta seguridad, tanta confianza y nos anima. Es como que alguien poderoso nos abraza y nos dice: tranquilo, nada me va a pasar a mí y menos a ti. Yo estoy ahí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Qué precioso eso, que algún día cerraremos nuestros ojos. Qué precioso es ver a Dios aun cuando ya pintamos nuestras canas o nuestras fuerzas se acaben. Qué precioso es ver que Dios estará allí cuando estemos en los momentos tal vez de gozo, de alegría, de ver nuestra familia, nuestra generación, y Dios dirá: eso es solo un momento, hay mucho más sobre esto. Eso me agrada. ¿Cuánto dicen amén a eso? Que Dios no está pensando como lo que tú y yo, que alcanzaremos a ver tal vez máximo la segunda generación, y de ahí, si que tenemos algún poquito más de suerte o de salud, veremos la tercera. Pero como Dios nos dice: no te preocupes,
Yo estoy viendo todo y veo todo porque Él es poderoso y puede ver más allá de todo nuestro entendimiento. Vamos a ir avanzando. En el libro de Colosenses, que habíamos leído hace unos momentos atrás, capítulo 3, versículo 1 al 3 también, dice: y ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mirada en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, lo que el apóstol Pablo dice: vean ustedes que ya pasaron de muerte a vida. Y esa vida no es una vida momentánea, es una vida de eternidad. El Dios infinito entonces nos trae su eternidad hasta el corazón de nosotros. Dios plantó eternidad en el corazón del hombre, dice Eclesiastés. Así es que lo que hace Dios cuando el hombre reconoce a Cristo como su Salvador personal, es traspasado a la eternidad en Dios. Cristo nos lleva al Padre, que es eterno, y nos conduce por medio de su sangre preciosa, que fue derramada en la cruz al perdonar todos nuestros pecados. Recuerden que cuando Cristo muere en la cruz, es rasgado el velo y a cada uno se nos abre la puerta de entrada al lugar santísimo, al lugar de la presencia misma de Dios. Y eso es maravilloso. El cristianismo es una puerta hacia Dios. Ser un creyente, ser un hijo de Dios, amados, es mucho más que ser un evangélico, es mucho más que un estilo de vida, es eternidad en nuestros corazones, en nuestra vida, en lo que hacemos. Todo lo que marquemos en esta vida es eternidad. Si alguien llega a Cristo porque le hablé o lo motivé a llegar a Dios, es marcado eternidad en esa persona, como otros también lo hicieron en nosotros. ¿Cuántos oraron por nosotros? Y lo hicieron sin entender que estábamos en una etapa de infinidad con Dios. Pero hoy que lo sabemos nosotros, tenemos eso en mente y en el corazón y decimos: ¿cómo me gustaría que alguien que yo amo también entre en esta área de lo infinito de Dios? Hermanos míos, esto es mucho más que oro, que plata y que riqueza. Es mucho más que conocimiento. Es entender esta maravillosa forma en que Dios nos expresa su gran bondad. Dice: cuando usted entra en Dios con Cristo, en Dios está en un viaje hacia el infinito. Es verdad, usted está en un viaje que no va a terminar jamás. No hay límites ni lugar para detenerse. No hay solo una obra de la gracia, ni una segunda o tercera. Y eso es todo. Hay innumerables experiencias y épocas. ¿Cuántos dicen amén? Todos los que llegamos a Cristo vamos a vivir innumerables experiencias, épocas distintas y diferentes, pero todas las viviremos en el poderoso nombre de nuestro Dios. Todo lo que vivamos es una experiencia hacia lo infinito de Dios, y esa abre nuestra mente y vivimos esa experiencia de Dios. Estoy viviendo una etapa tal vez de algo nuevo en mi vida, pues Dios me está llevando hacia lo infinito. Estoy viviendo una etapa de cambios sociales, personales, familiares, pues un paso de Dios hacia lo infinito, épocas, experiencias en las cuales Dios me quiere trasladar. El pueblo de Israel vivió experiencias una y otra vez, y todas las experiencias que vivió el pueblo de Israel con sus profetas, sus líderes, con el poder de la palabra en ellos, sus grandes hombres y mujeres, hablaban de un tránsito hacia lo infinito de Dios, hacia los planes perfectos de Dios. Y aunque tenemos la palabra de Dios que está cerrada como sello, dice, pero sí tenemos que el infinito Dios continúa, la palabra de Dios continúa, porque el verbo que es Cristo es la palabra y está dentro de nosotros y continúa con nosotros y en nosotros. Un camino largo y seguro, confiable, amados en el Señor. Son innumerables las experiencias y les aconsejo que usted viva esas experiencias. ¿Cuántos dicen amén? No rehuya. Yo y todos hemos tenido miedo y temores y hemos llorado cuando hemos pasado esas experiencias dolorosas o difíciles. Nos hemos sentido hasta frustrados, hasta que el Espíritu Santo abre nuestra mente y nos dice: no, si esta es parte de la carrera, ponte en pie, dice el Señor, vamos hacia lo infinito. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios por eso. Y ahí entonces nos levantamos y Dios dice: yo no te he dejado, yo te sigo sosteniendo, yo te sostendré con mi diestra poderosa. Yo alimento las aves, no te alimentaré a ti. Yo sano a mi pueblo, no te sanaré a ti.
Sí, yo te daré vida y te daré esperanza. Sigue, continúa, ponte en pie, caminemos hacia lo infinito. Y eso es maravilloso. Cuando un niño pequeño cae, el padre lo levanta. ¿Y qué hace? Sigue en el camino, sigue en la ruta. El padre tiene algo definido, salir a comprar o hacer algo, pero el pequeño no sabe, pero él se deja llevar por esa mano. Y no importa si tropieza otra vez, el padre lo vuelve a levantar. Y así será durante todo el transcurso de la vida. Casados a uno tendrán que pedir consejo y uno les hablará con la palabra, pero será parte de esas innumerables experiencias que vamos a vivir y que vamos traspasando, ¿sabe qué? De generación en generación. Porque todo lo que hoy tú plantes en la vida de tu familia es lo que ellos plantarán en su generación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todo lo que yo plante hoy lo plantarán ellos a su generación. Y esto seguirá de una manera infinita. Y eso es gratificante, porque tus palabras no se las llevará el viento. Quedarán plasmadas en el corazón de nuestra generación, o de los que les hablamos, o de los que les contamos de las grandezas del amor de Dios. Un día ellos mirarán y dirán: Dios me habló. Dios usó un hombre, Dios usó un amigo, un hermano. Dios usó a ese hombre y está plasmado en mí. Y ese lo plantará en otro. Eso se llama eternidad. Las cosas no terminan como nosotros pensamos. Por eso vemos aquí innumerables experiencias y épocas y crisis espirituales que pueden ocurrir en su vida mientras usted viaja hacia el corazón de Dios en Cristo. Dios, ahí está resaltado, es infinito. Nunca lo olvide, Dios es infinito. En la infinidad de Dios es que Dios también nos lleva en este camino hacia conocer la bondad y el poder maravilloso de Dios, quien gobierna los cielos y la tierra, el creador de todo el universo, el Dios que creó las galaxias y que hasta el día de hoy sorprenden a los hombres, a los más estudiosos. Grandes telescopios para lograr ver y alcanzar lo más que pueden las estrellas más lejanas. Pero quiero contarle que todo eso está al alcance de la mano de nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, un Dios infinito y un Dios creador y un Dios todopoderoso. En Jeremías capítulo 32, versículo 7, la Nueva Traducción Viviente dice: oh Señor soberano. Ahí levanta la voz Jeremías y dice: oh Señor soberano, hiciste los cielos y la tierra con tu mano fuerte y tu brazo poderoso. Nada es demasiado difícil para ti. Otra versión: nada es imposible para nuestro Dios. Nada es difícil o demasiado difícil para Dios. Jeremías levanta la voz y dice: tú eres soberano. Tú estás por sobre toda la creación y el universo. Y Dios se revela a través de sus grandes profetas. Hiciste los cielos y la tierra con tu mano fuerte y tu brazo poderoso. Nada es demasiado difícil para ti. Y verdaderamente nada es difícil para Dios. Lo que para el mundo es complejo, para Dios no lo es. Si la ciencia ha avanzado vertiginosamente o rápidamente, no es por causa de las capacidades del hombre. Es Dios quien ha vertido sabiduría sobre los hombres para que puedan entender y comprender que Dios es el único soberano, creador de la ciencia, de la sabiduría y del poder. No está en las capacidades humanas, sino en el Dios que les da a esos hombres las capacidades y hace que la sociedad pueda surgir, prosperar, que los hombres tengan más facilidades, cosas mejores. Esa es la bondad de Dios. Recordar cómo las damas, las mamás tenían que lavar la ropa antiguamente, todo un trabajo enorme. Y cómo fue cambiando hasta el día de hoy. Cómo las mamás, los hijos se iban lejos por un trabajo y no tenían idea ni cómo comunicarse. Tener un teléfono era algo de gente de mucho dinero. Y hoy día todos tienen al alcance un aparato tecnológico, desde el más económico hasta el de más alto precio, para comunicarnos. Ese es Dios. ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso? Y así es. Y cada hombre y mujer que vivió cada época en Cristo fueron las innumerables etapas que le tocó vivir. Pero ellos hicieron un tránsito hacia la eternidad como nosotros lo estamos haciendo hoy. No sabemos lo que habrá en 5, 10 o 20 años más, pero sí sé una cosa, y creo que todos lo sabemos, que Dios sí estará con nosotros. Él no nos dejará.
No importa si el mundo está a punto de desplomarse, Dios seguirá siendo Dios. Y tu vida y mi vida están en sus poderosas manos. Eso es lo más grande de nuestro Dios. Que aparezca el anticristo, que venga la gran tribulación, que vengan tantas cosas que están en las escrituras, todo lo veo a través de lo infinito de Dios, porque Él guardará a su pueblo. Él no nos permitirá ver cosas que no son de su agrado, porque Dios es Dios y guardará a los suyos. Dios guarda a su pueblo. Dios es todopoderoso. Dios existe por sí mismo y es absoluto. Dios no necesita de nada ni de nada para existir. Dios es Dios. Todo lo demás es relativo. Dios se siente satisfecho a sí mismo. Dios se siente feliz siendo Dios. Se siente satisfecho de quién es Él. ¿Cuántos se sienten alegres de quién son en el Señor? Siéntanse alegres. ¿Cuántos dicen amén? Gracias Dios, me siento alegre por ser tu hijo. Gracias por quien soy para ti. Qué bueno que me escogiste, tuviste misericordia de mí. Gracias Dios. Eso es agradecer a Dios. Imagínense, Dios se siente satisfecho a sí mismo. Dios no se siente mal por ser Dios. Usted no se sienta mal por ser hijo de Dios, y menos por si está pasando alguna cosa o situación. No importa, Dios está ahí. Él está marcando una eternidad. Dios se alegra, mire, de su propia existencia. Y eso, hermanos, ¿sabe lo que hace? Saca de nosotros la amargura. Saca de nosotros el ser personas que a veces por cualquier cosa nos dolimos. Dios dice, saca eso, alégrate hombre, alégrate mujer. Eso es un tránsito solamente. Una madre no tiene que levantarse para alimentar a su bebé a las 2 de la madrugada. No hay ninguna ley que la obligue a hacerlo. La ley probablemente la obligará a cuidar del pequeño, pero no tendría la obligación de darte ese amoroso cuidado que le brinda. Ella quiere hacerlo. Así es Dios. Dios no está obligado a bendecirnos. Él nos bendice porque Él nos ama. Él no está obligado a darte vida. Él nos da vida porque nos ama. Él no está obligado a escucharte cuando tú y yo tenemos necesidades o cuando le alabamos, pero Él lo hace porque nos ama. Él no está obligado a cuidarte en tu trayecto donde tú vayas. Y aunque no está obligado, Dios lo hace porque Él nos ama. Como una madre que no está obligada, pero se levanta y prepara o muda al bebé. Y si llora, buscará por qué está llorando. Le sacará la ropa, buscará si hay algo allí entre medio que esté molestando a ese pequeño bebé. Puede ser la mamá o ese papá también. En estos casos hoy día ha cambiado la ciencia. Pero quien sea lo hace por amor. Es su amor el que lo motiva. Y aunque no está obligado, pero lo hace con gozo, con alegría. Dios es igual. En Dios Él se siente grato en sí mismo, en su propia existencia. Dios no necesita que tú y yo le digamos, Dios, alégrate, llegué al templo. Dios, alégrate, no pequé esta semana. No, Dios no necesita eso. Nosotros debemos alegrarnos de que no pecamos esta semana, que Él nos ayudó, que Él nos mantuvo en el hogar en paz. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que hubieron diferencias, pero no conflictos que no se podían solucionar. Que suceden cosas, sí van a suceder, pero no pasarán más allá de una palabra o conversación. Eso es Dios. ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso? A veces la gente se encierra tanto en sí y dice, no, es que yo ya aprendí que hay momentos en que guardar silencio y por eso las peleas no duran tanto. No, quiero contarte, es Dios. Es el infinito Dios quien ha estado allí para ponerte control. Gracias a Dios. ¿Cuánto da gracias a Dios por eso? Porque Él lo hace, Él está ahí. Si a Dios no le gustan los conflictos, Dios ama la paz. Por eso la Biblia se habla del Dios de paz, el Dios de toda ciencia y sabiduría. Una madre y un padre hacen lo que hacen porque les gusta hacerlo. ¿Sabe? Hay madres que están preocupadas de los hijos aún cuando ya están viejos o estamos viejos y les gusta hacerlo. Y el hijo decirle, bueno, ya.
Lo mismo sucede con nuestro formidable, eterno, invisible, infinito, sabio, omnisciente Dios. El Dios de nuestros padres, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y el Dios a quien llamamos Padre nuestro que estás en los cielos. Esas cosas son las que nos sorprenden de este Dios infinito. Toda obra de Dios buena alcanza al hombre y lo bendice en todo. Todo, una nación próspera bendice hasta el más pequeño, hasta el más humilde. ¿Por qué? Porque Dios bendice a todos. Cuánta gente tal vez que no quiere nada con Dios, pero aún Dios permite que esos campos se rieguen con la lluvia temprana y tardía para dar fruto y alimento a los que lo necesitan. Ese es el amor de Dios. Dios podría detener la lluvia, los vientos. Dios podría destruir la naturaleza por causa de la rebelión del hombre y tanto pecado y tanto libertinaje. Pero el amor de Dios hacia su pueblo, hacia su iglesia, hacia los que le buscan, es que Dios hace que las cosas funcionen para el bien de todos. Eso solo lo hace Dios. Solo Dios hace eso. Nadie más. Él es ilimitado e infinito. No puede ser pesado ni medido. No se le pueden aplicar la distancia, el tiempo, ni el espacio, ya que Él hizo todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Dios se levanta por encima de todo. Dios está por sobre todo. Dios es sobre todo. Hermanos míos, que nada pequeño turbe tu corazón. Que nada toque tu vida con amargura. Rompe eso, porque tienes un Dios infinito. Dios está por sobre la amargura. Dios está por sobre la enfermedad, el dolor. Dios está por sobre todas las cosas de este mundo. Y si alguien te va a abrir puertas, ese es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Si alguien te va a bendecir, ese es el Dios que hizo los cielos y la tierra. En su infinita bondad, ¿sabe lo que desea Dios? Es hacer todo este trayecto, todo este tránsito junto con nosotros. Como un padre amoroso, Él no quiere dejar a ninguno de sus hijos en el camino. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, dice su palabra, que nosotros caminemos junto con Él. Y si alguno se queda, ¿qué hace Dios? Dios vuelve a buscarlo. Dios vuelve. Porque Él nos ama, porque Él nos conoce. ¿Quién te puede conocer mejor sino nuestro Dios? Así es que cuando oramos le decimos: tú lo sabes todo. ¿Qué quieres que te cuente, Dios, si tú lo sabes todo? Porque a veces queremos ocultar las cosas, pero Dios lo sabe todo. Dios se deleita en su creación. Todo lo creado por Dios es hermoso y es sobrenatural. Todo lo creado por Dios está por encima de lo que el hombre pueda hacer. Hermanos míos, podemos ver piscinas y lagos artificiales, pero no hay nada comparado con lo que hace Dios. Realmente son maravillosos, son excepcionales. Las montañas en el sur de nuestro país, los lagos naturales que se llenan por causa de la nieve que desciende de las montañas, las aves que circundan esos lugares y beben esas aguas y se alimentan de todo eso. Solo Dios lo puede hacer. Nadie ha podido crear un bosque, nadie. Solo Dios hace bosques maravillosos e impenetrables algunos. Y esa es la belleza de nuestro maravilloso Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí, Dios lo hace. Dios es poderoso y eso lo hace. ¿Por qué? Porque ama a esta humanidad, ama el mundo que Él creó. Dios no hace acepción de personas. ¿Cuántos miles de turistas y famosos del cine llegan a nuestro sur a recorrerlo por sus maravillas naturales? No la hizo un hombre, no fue un gobierno el que puso allí una montaña, no, fue Dios. Y se asombran ¿de qué? De la naturaleza. Pero la naturaleza fue creada por el Dios infinito. Han pasado miles de generaciones y las montañas siguen allí inamovibles y cumpliendo sus ciclos naturales. Dios lo hizo, el Dios infinito. Y han pasado y pasarán miles de generaciones, pero Dios sigue en su trono sentado. Hermanos míos, aunque ha llegado la civilización a muchos lugares, hermanos, Dios sigue siendo Dios y las cosas permanecen en Él. Por eso Dios es un Padre infinito, pero personal y amoroso,
sabe que Él se deleita en usted. Él se deleita en verlo a usted alabando su nombre. Cada vez que usted le canta o dobla sus rodillas o se prepara para llegar a la casa de Dios, Dios se deleita en eso. Como un padre que se deleita en ver a sus hijos haciendo el bien. ¿Te acuerdas, hijo, que Dios te mandé? Me gozo en mi corazón por ver cuando yo te hablé, tú fuiste, se hiciste. Se da cuenta qué deleite. Eso es lo que hace Dios. Lucas 15 del 3 al 6, la nueva versión. Y todos conocemos esta tremenda porción. Entonces Jesús les contó la siguiente historia. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? Ahí es una pregunta. ¿No dejará a las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Y cuando la encuentra, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá: alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. Dios se deleita en los hombres. Y cuando ve a alguno cansado y fatigado, Dios deja a las demás simbólicamente y vuelve a buscar la que está perdida. ¿Cuántos saben que Dios nos alcanzó? Todos estuvimos en algún momento de nuestra vida, sin excepción de personas, perdidos, extraviados, total. Pero allí llegó Dios. Qué bendito Dios. ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso? Nos tomó en sus preciosos brazos, nos cargó sobre sus hombros y nos llevó cual gigante, dando pasos grandes, hizo temblar la tierra para alcanzarnos. Dios lo hizo. Dios lo hizo. Él es Dios. Él es infinito. Él es poderoso. ¿Quién secó tus lágrimas cuando había dolor en ti? Dios. ¿Quién te levantó y te renovó cuando las cosas parecían tan amargas y tristes? Fue el brazo fuerte de Dios. Él nos alcanzó en todas circunstancias. Tal vez alguien, un amigo, hermano, o tal vez hijo o familia nos abrazaron, pero no hay como el abrazo de Dios. Es un abrazo que te sostiene. ¿Y sabe lo que hace ese abrazo? Te renueva las fuerzas. Porque Él es Dios infinito, el Dios todopoderoso. Dios, este Dios se deleita en su creación y se deleita en usted, porque usted es la máxima creación de Dios en esta tierra. Usted es lo más preciado para Dios. El Hijo no vino a dar su vida por animales, por otros seres, por los árboles. No, Él vino a dar su vida por nosotros, los seres humanos, su máxima creación. Él dio su vida por ti y por mí. Murió en la cruz para perdonar todos nuestros pecados. Eso es el gran amor del infinito Dios. Dios nos trajo de la muerte, de lo finito a lo infinito. Dios nos trasladó del tiempo a aquello que no tiene tiempo, que es la eternidad. Dios lo hizo y Dios lo hace todos los días. Dios nos tiene hoy en pie. Dios nos tiene hoy cuidados y bendecidos. Dios nos tiene hoy en paz. ¿Cuántos tienen paz en el corazón? Dios nos tiene hoy renovados. Dios lo hace. No importa lo que vivamos, Dios siempre está allí. Dios es infinito. Por eso esta palabra nos muestra algo maravilloso. Dios está entusiasmado con toda su creación. Cuando alguien se entusiasma con algo, fíjese que no lo quiere soltar. Si alguien está haciendo un trabajo o está empeñado en adquirir algo, se esfuerza para lograr ese objetivo. Pues Dios se entusiasma de ver a una iglesia poderosa, de ver vidas cambiadas, transformadas por su grato poder. También Dios se alegra en ver a su iglesia, a su pueblo, cuando se reúne en su nombre y le alaba. Este Dios es maravilloso e infinito, está disfrutando todo lo creado. Al meditar en lo infinito que es Dios, no debemos imaginar de ningún modo que la grandeza de Dios disminuye ni por un momento su interés y solicitud por todas las obras de sus manos. Este es el gran Dios al que servimos, infinito pero íntimo. Dios nos conoce perfectamente. Nadie te conoce a ti mejor que Él. Ni siquiera yo mismo, ni tú misma te conoces. Él nos conoce realmente como somos. Y así dice en el libro de los, si no me equivoco, 1 Corintios 13, y seremos conocidos tal como somos. En parte conocemos, dice
el apóstol Pablo, pero pronto seremos conocidos. Cuando estemos en Dios, Dios nos mostrará quiénes fuimos y cómo Él nos diseñó. Así es que usted y yo nos conocemos muy poco, pero Dios sí nos conoce. Él sabe con qué plan, con qué propósito nos creó, con qué anhelo en su corazón nos ve caminar en fe. Y Dios también nos da todas las capacidades que tenemos. Dios no disminuye ni por ningún minuto, dice, su interés y solicitud por todas las obras de sus manos. Él es gran Dios que servimos. Es íntimo. Cuando habla de intimidad está hablando de conocernos a todos igual. Cantar con júbilo, ¿qué habla de eso? Que sostiene sus cimientos y quien puso su piedra principal. Mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría. Cantar con júbilo es algo que Dios plantea también en su palabra, en lo infinito de Dios. ¿Por qué debemos cantar a Dios? No solo expresar gratitud en nuestros labios a través de un cántico, sino que el cántico tiene que ver con la expresión que siente el corazón del hombre. La gratitud está en ese cántico, y ese cántico son esas palabras que expresamos a Dios de todo lo bueno que Dios ha sido. Cantar con júbilo a Dios siempre es expresar nuestra gratitud a este Dios soberano. Nunca olvide darle gracias al Señor. Siempre sea grato delante de Él. Como dice el salmista, que los dichos de mi boca sean gratos delante de ti. Que mi cántico, que mi expresión te agrade, Dios, todos los días. Y eso es lo que nosotros debemos ver. Apocalipsis capítulo 5, 8 y 9 dice: y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y llevaba copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras: tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Y cantaban un cántico. En toda expresión de Dios está el cántico de los ángeles, pero también está el cántico de su pueblo. Siempre abre tu boca con gratitud cada mañana y dile: Señor, yo te cantaré, tú eres bueno, Señor. Tú eres maravillosamente justo. Tú haces las cosas bien. Perdóname por todo lo que he fallado, pero lo que has hecho está bien. ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso? Señor, haces cosas maravillosas. Dios nos sorprende con las cosas que hace. Dios a veces nos mueve sin que nosotros lo sepamos o no entendamos, pero cántele a Dios. Tal vez la situación, estoy incómodo o incómoda, no me gusta mucho, pero ¿sabes qué? Yo te agradezco porque lo que tú estás haciendo es bueno, Dios. Dios es bueno. Dios sabe lo que está haciendo. Este Dios infinito se deleita en el cántico. También la palabra cántico no significa solamente contar allí y llorar delante de Dios con amargura. El cántico muchas veces tiene que ver también con que yo presento mi vida delante de Dios como una ofrenda al Dios del cielo. Señor, en medio del dolor, yo te doy gracias porque sé que tú estás conmigo y que tienes un plan mejor que el mío y que de esto yo voy a salir. Tú me levantas. ¿Cuántos saben que Dios nos levanta? Dios nos sostiene. Por eso los acontecimientos que vemos aquí en Apocalipsis, que usted los puede ver con más amplitud ahí en casa y escudriñar Apocalipsis capítulo 5, nos muestran todos los acontecimientos que suceden para que este cántico ocurra. Hermanos míos, no había quien abriera los sellos y no se halló ninguno, pero había uno en el cielo, Cristo Jesús, el único Rey verdadero. Y entonces todos dijeron: gloria a Dios. Entonces el cántico viene: Señor, no veo solución, pero tú estás conmigo. Tú me ayudarás. Parece esto difícil, pero tú eres mi brazo fuerte. ¿Cuánto dicen amén? Hay uno que me puede ayudar. Eso están diciendo el cántico. En medio de la desesperanza de todos los que estaban allí en el cielo, hay uno, y siempre Él está: Cristo Jesús, nuestro Salvador. El infinito Dios siempre está, amados. En medio de cosas que parecen que son difíciles, Dios está allí.
hermanos míos, y nunca olvides que Dios estará contigo, conmigo, con todos, hasta el último día de nosotros en esta tierra, y continuaremos con Él en el Señor. Es precioso lo que sucede después que partimos de esta tierra. Dios nos llama a unirnos a la celebración con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El eterno Dios es tan inmenso, tan infinito, que no podemos tener la esperanza de conocer todo lo que haya para saber de Él. Pero Dios tiene un lado enfocado hacia el hombre, y ese lado es Jesucristo. Por causa de la rotación de la tierra, nunca podremos ver el total de la luna, solo vemos una cara. Y toda la vida veremos solo una cara de la luna. Pues bien, Dios no nos muestra todo quién es, porque no somos capaces de lograr entender. Si aún así, con todo lo que sabemos de Dios, nos cuesta entender cómo Él actúa, cómo Él mueve su mano y las obras maravillosas que Él hace, hermanos míos, aún así, comprender a Dios nos cuesta tanto. Más difícil sería si Él se mostrara tal como Él es. Por eso, lo que nosotros conocemos de este infinito Dios, escuche, es lo suficiente. Y dele gracias a Dios por lo que conoce de Él. Porque hay cosas que tal vez nunca llegaremos a entender, pero sepa, Dios es real, Dios es verdadero. El eterno Dios es tan inmenso y tan infinito que no podemos tener la esperanza de conocer todo lo que haya para saber de Él. Y eso guárdelo en su corazón, allí con paz, con seguridad. Hay gente que busca y trata de encontrar muchísimas cosas y tiene argumentos humanos más que divinos. Otros ideas, no, yo creo tal cosa y yo, pero en verdad, hermano, Dios nos revela lo que en verdad quiere que nosotros sepamos de Él. Pero Dios tiene un lado enfocado hacia el hombre, y ese lado es Jesucristo. Si alguien quiere saber del Dios y Padre, busque en Jesucristo. Descubrimos un Dios que está más allá de nuestra comprensión, pero que está íntimamente interesado en nosotros. Más que eso, nos invita a relacionarnos con Él. Él es el Dios de quien nunca llegaremos a aburrirnos, el Dios a quien podemos conocer, pero sin alcanzar nunca su fin. Este es el Dios al que adoramos. ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso? Verdaderamente ese es el Dios al que adoramos. Vamos a ver si estamos llegando al final. Sí, bien, la hice rapidita ahí para poder alcanzar. Amados, ¿es bueno nuestro Dios? Es bueno nuestro Dios. Tal vez en estos 25 minutos tratamos de poner todo esto, pero recuerde que cada una de estas enseñanzas están a disposición de ustedes. Cierre sus lindos ojos y vamos a orar. Padre nuestro que estás